lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:38 en la mañana. Mucho para comentar, muchísimo material para comentar que nos ha dejado la primera jornada de la movilización organizada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Sin lugar a dudas, el hecho inesperado y más reciente tiene que ver con la detención de Leonidas Issa Salazar. Roberto Carlos, empecemos por ahí. Las imágenes que fueron difundidas por la propia CONAIE después de la medianoche, los primeros minutos de la madrugada de este martes, de la detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa Salazar, en el sector de Pastocalle, en la provincia de Cotopaxi. Pastocalle queda más o menos a la altura del Lazo, en la provincia de Cotopaxi. Vamos de inmediato a revisar las imágenes de la detención de Leonidas Issa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estamos haciendo? Venga, por favor. Venga, no voy a ir. Acompáñame, no la banda. ¿A dónde voy a ir? Venga, señores. ¿Por qué? Vamos, vengan, saquen. Venga. Todos, vengan. Señores, Venga, ayude. Quienes estén viendo la transmisión. Soy prensa. Venga, señores, ayuden. Venga, ayuden. Señores. Venga, ayuden. Tranquilo. ¿Por qué pasa? Tranquilo. Estamos haciendo. Somos de la prensa aquí para que den. Espérate, voy a bajar. Ayude. Ya va a bajar. Paradito ahí, no pasa nada. Ya bajamos. ¿Ves cómo me rompes el poncho? Hoy no me jales el cabello tampoco. Venga. ¿Por qué me jalas el cabello? Venga, vamos. Aguanta, espera. Ya, baje. Espera, voy a bajar. Espera, voy a bajar. ¿Ves cómo me jalas el cabello? Venga, tranquilo. No me toques. Ya. Andrés, te dejan. Déjale. Carlos. ¡Ey, sáquenle! ¡Déjale, ve! ¡Patricio, déjale! ¡Quieto, tranquilo! Está provocando. Vamos hacia el otro lado. Se llevan a Leonidas Issa detenido la policía. La placa ya vieron. La placa ya vieron. Se llevan. Este es el material difundido por la propia CONAIE del momento de la detención de Leonidas Issa Salazar hacia la medianoche, los primeros minutos de la madrugada de este martes. Hay algo ahí que me llama la atención. Lo voy a decir y no quiero pasar como ignorante sobre el tema de los procedimientos, pero yo no sé si la policía, al momento que lo detienen, tiene una boleta de encarcelamiento o de detención. No lo sé. Tampoco le leen los derechos a Leonidas Issa. Simplemente lo sacan del carro, lo meten en otro vehículo y se lo llevan. No sé si este procedimiento es regular, en atención a que además no ha habido una declaratoria del estado de excepción por parte del Estado ecuatoriano, del gobierno, para enfrentar estas movilizaciones. Pero son dudas que estoy planteando en este momento respecto de este procedimiento por el cual sorpresivamente lo detuvieron a Leonidas Issa. ¿Qué me dicen por acá? Exacto. Esa es la duda, César Armando. Esa es la duda que yo tengo, de lo que acabo de ver. No van con la fiscalía, me dicen. Exacto. Estas son las dudas que yo tengo. Porque además, insisto, no hay una declaratoria del estado de excepción que obviamente le da a la a la fuerza pública un estatus distinto. En estado de excepción, por ejemplo,
hay unas regulaciones y unas prohibiciones. Por ejemplo, no hay la libre circulación, tampoco hay la libre asociación. O sea, son restricciones que se establecen en el marco de los estados de excepción. No se ha emitido el estado de excepción justamente en este tema. Esta parte me llama la atención a cuenta justamente de que algunos abogados me puedan enriquecer, yo me pueda enriquecer con sus criterios sobre lo que estoy señalando. Acá, por ejemplo, un abogado, gracias doctor Vega, me dicen, probablemente digan que es un delito flagrante, ya, probablemente digan que es un delito flagrante. ¿Cuál es el delito flagrante que habría cometido Isa? ¿Cuál es? Porque casi en simultáneo, luego de que se difundió justamente la detención de Leonidas Issa, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República difunde un video del presidente de la República en donde el presidente habla de que se ha dispuesto la detención de los autores intelectuales y materiales de los hechos vandálicos, según el presidente, que se cometieron durante la primera jornada de movilizaciones. Escuchemos al presidente de la República. Ecuatorianos, el día de ayer se produjeron actos vandálicos que están prohibidos por la Constitución y las leyes. Detrás de estos delitos hay autores intelectuales y materiales que deben responder al pueblo ecuatoriano. El incendio de patrulleros, la invasión a productores agrícolas, la ruptura de parabrisas a vehículos privados y escolares, el ataque a una instalación de bombeo de petróleo, corte de agua a las comunidades, cierre y daños graves en las vías estatales. Respetar la ley es un principio fundamental de la convivencia en democracia. Por eso se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales ejecutores de estos actos violentos. Ahora le toca a la Fiscalía y al Poder Judicial actuar, porque nadie está por encima de la ley. Los ecuatorianos no podemos ser víctimas de vándalos que solo quieren provocar el caos. Mi obligación como presidente es garantizar a las familias ecuatorianas la posibilidad de movilizarse libremente, su derecho a estudiar, a trabajar y a producir. Ahora que hemos empezado a reactivarnos, no podemos parar. Quienes cometan actos vandálicos van a responder ante... Ahí teníamos la declaración del presidente de la República. Algo pasó que no la pudimos ver la totalidad, pero habla de que quienes cometan actos vandálicos van a responder. El presidente Lasso ha hecho este anuncio de manera simultánea sin mencionar a Leonidas Issa. Y claro, acá me preguntan, ¿no podrían aducir delito flagrante? Yo entiendo que es eso, por la quema de patrulleros y otros delitos que denuncia el presidente de la República. Hay una parte de la declaración del presidente que me llama la atención. De lo que conocemos, fue desmentido un anuncio en el sentido de que hubo un incendio en un pozo petrolero. Esto ayer, durante la segunda evaluación por parte de las autoridades en el puesto de mando unificado, fue desmentido por el ministro de Defensa Nacional. Incluso conjuntamente con el ministro de Gobierno y con el ministro del Interior aclararon lo que había ocurrido en el sector de Pompeya, en la provincia de Orellana, con la toma de un pozo petrolero. Sin embargo, esto también está siendo mencionado. Y digo, a mí me ha extrañado esta manera cómo lo detuvieron a Issa. Insisto, si es que hay algún tipo de situación vinculada a la flagrancia porque cometió algún delito, hay derechos constitucionales que no se pueden soslayar. Y por ejemplo, me acaban de pasar a mí, en este momento, las recomendaciones sobre el procedimiento que se debe emplear con personas aprehendidas en manifestaciones, que es un instrumento que es utilizado por la Policía Nacional. Esta es información del Departamento de Patrocinio y Defensa Institucional de la Policía Nacional. Recomendaciones sobre procedimiento con personas aprehendidas en manifestaciones. Dice, primero, en el lugar mismo de la aprehensión, dar a conocer o dar lectura de los derechos constitucionales al lado de las personas privadas de libertad.
O sea, no leímos, en el video no se ve que ahí se le leen los derechos constitucionales. Yo no lo he visto. Por eso digo, yo no sé si este procedimiento, de lo que acabo de ver, yo no tengo claridad sobre si este procedimiento empleado para la detención de Isa fue o estuvo enmarcado en las disposiciones señaladas en la Constitución. El 2 dice, en todo momento debe proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. 3, debe trasladar de manera inmediata a la persona aprehendida a las zonas de aseguramiento transitorio o a los lugares autorizados para el efecto. Se prohíbe cualquier forma de privación de libertad en instalaciones, cuarteles, unidades policiales, unidades de policía comunitaria, etcétera, o lugares no autorizados legalmente. Yo sí quisiera saber si es que este procedimiento se cumplió por parte de las autoridades en el momento de la detención de Leonidas Isa Salazar. Esto ha ocurrido, insisto, en horas de la madrugada, y ahí tienen ustedes tanto el video de la detención de Isa cuanto el momento en el que el presidente de la República emite este mensaje casi en simultáneo, un mensaje preparado por la Secretaría de Comunicación. Tenemos luego un video del momento en el cual entiendo que aparece allí Lourdes Tibán anunciando que se iban a trasladar a Quito la unidad de flagrancia donde iba a ser llevado Leonidas Isa. Vamos con ese video, por favor, Robert. Leonidas Isa, un video. Gente. Venga, ahorita. Queremos que por fin se suelte Leonidas Isa inmediatamente. ¡Venga la gente! ¡Venga la gente! ¿Qué nos deja pasar? Estamos en el sector de aglomerados Cotopaxi. Estamos en el sector de aglomerados Cotopaxi. Hemos constatado el carro de Leonidas está botado aquí en el redondel de Pasto Calle. Sí. Ya se hacen cargo 2 compañeros porque llevaron todo. Nos trasladamos a la Brigada Pacha y luego a la Fiscalía porque vamos a responsabilizar al gobierno nacional la vida del presidente de la CONAIE. Lo único que está haciendo el gobierno es poner leña al fuego en esta movilización. Ya la provincia se está movilizando y aquí todos exigimos la libertad inmediata de Leonidas Isa. Ojo con lo que dice Lourdes Tibán, Lourdes Tibán apoyando a Leonidas Isa y señalando que el gobierno le ha puesto leña al fuego tras la detención del dirigente Leonidas Isa Salazar. Quisiera que me confirmen si tenemos un extracto de la intervención. A las 3 de la madrugada hubo una conexión por parte de la CONAIE. Entiendo que hubo un pronunciamiento por parte de abogados o de gente de la CONAIE deplorando la detención de Leonidas Isa. A ver si podemos rodar un extracto de ese video, por favor. Pocos minutos atrás. Denunciamos que en la madrugada de este martes 14 de junio a las 12:40 aproximadamente de la medianoche, grupos de élite de la policía y las Fuerzas Armadas detuvieron de manera violenta, ilegal y arbitraria a Leonidas Isa Salazar en el sector de Pasto Calle, en la Panamericana Sur, provincia de Cotopaxi. Denunciamos este hecho y llamamos a nuestra estructura organizativa a radicalizar las medidas de protesta por la libertad de nuestro máximo líder y por la dignidad de nuestra lucha, para lo cual vamos a tener la vocería oficial de Zenaida Yazacama como vicepresidenta de la CONAIE, quien nos va a dar el pronunciamiento respecto a estos hechos. Así que por favor, Zenaida, para que puedas dar a conocer al país y al mundo el pronunciamiento de la CONAIE ante lo sucedido. Ahí estamos escuchando el pronunciamiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que fue emitido en horas de la madrugada tras la detención. Prende el micrófono, compañera Zenaida, ¿nos escucha? A ver, este fue un primer pronunciamiento, lo hemos puesto casi en caliente, no ha habido tiempo de editarlo, pero este es un pronunciamiento de, a ver si le podemos dar un poquito más adelante, le pido al equipo. Ahí está, ok, escuchemos esa parte. Damos nuestro pronunciamiento como movimiento indígena en el marco del paro nacional. Denunciamos al pueblo
ecuatoriano y a nuestras organizaciones de base la detención arbitraria, ilegal e ilegítima de nuestro máximo líder, presidente de la CONAIE, Leonidas Issa Salazar. Denunciamos el desconocimiento del paradero de nuestro máximo representante de pueblos y nacionalidades y responsabilizamos al gobierno nacional de cualquier hecho que atente contra su vida e integridad. Frente a su detención ilegal, el gobierno deja por sentado que es un gobierno que no está dispuesto a escuchar al pueblo. Ante ello, le llamamos a todas nuestras estructuras organizativas, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador a radicalizar la lucha a nivel nacional en defensa de nuestra agenda de la lucha y de nuestro máximo representante, que es el presidente de la CONAIE. De acuerdo. Esta es una primera declaración formulada en el curso de la madrugada. He tratado de mostrarles todo lo que ha pasado en esta madrugada. Yo voy a decirles que me había quedado dormido y me desperté a la 1 de la mañana y me encuentro con semejante información ocurrida justamente después de la medianoche. Insisto, yo tengo una serie de dudas sobre la manera como ha sido detenido Leonidas Issa. Acá, por ejemplo, el abogado Luis Fernando Molina me dice, aún en delito flagrante, se le tiene que leer la boleta y los derechos porque tiene derecho a saber de qué se le acusa. Esa es la inquietud que yo tengo. Por otra parte, acá, la abogada Soledad Montero, a quien le envío saludos, me envía un insumo que fue publicado por María Dolores Miño del Observatorio de Derechos y Justicia, del informe sobre protesta y derechos humanos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en donde hay algunos elementos para el análisis, ¿no? Derecho a escoger el tiempo y el lugar de la protesta. El número 72 dice: las protestas son indispensables para la consolidación democrática y por lo tanto constituyen un uso tan legítimo del espacio público como cualquier otro. Y en otra parte dice: la Comisión ha observado la manipulación del derecho penal para detener arbitrariamente e iniciar acciones penales sin fundamento a personas que participan, convocan o organizan manifestaciones públicas. La Comisión ha señalado que tipos penales relacionados a la garantía del orden público, como la inducción a la rebelión, terrorismo, sabotaje, apología del delito y ataque o resistencia de la autoridad pública, obstrucción de las vías de circulación, etcétera, tienden a ser aplicados de manera arbitraria por las autoridades para criminalizar a las y los defensores de derechos humanos. De modo general, los operadores de justicia tienen el deber de abstenerse de aplicar estos tipos penales, estas conductas típicamente realizadas en estos contextos. Estos son insumos de carácter internacional que pueden servir para el análisis de lo que hoy ha ocurrido, porque claro, hoy tenemos para variar a la sociedad ecuatoriana dividida entre aquellos que consideran que la detención de Issa es un acto de justicia, frente a aquellos que creen que este es un craso error político por parte del gobierno, y en lo personal yo sí considero lo segundo. Creo que es un craso error político por parte del gobierno, luego de que ayer, tanto al mediodía cuanto al final de la tarde, el ministro de Gobierno dijo que estaban dispuestos a dialogar, dijo que estaban dispuestos a acercar posiciones, más allá de algunas posturas que a mí me parecieron, inclusive en el discurso de las autoridades, me parecieron un poco excesivas, ¿no? Pero ¿cómo esto comulga con el mensaje que ayer envió el ministro de Gobierno, de que supuestamente iban a conversar? En la mañana, en este espacio, Luis Pachala dijo que el gobierno no tenía problema en volverse a sentar a conversar con Leonidas Issa. ¿Cómo combinamos lo uno con lo otro? Ahora bien, ayer también ocurrieron hechos que deben ser condenados y que tenemos que condenarlos, en uno y en otro sentido. En uno y en otro sentido. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el centro del país? Con el abrupto ingreso por parte de manifestantes a fincas ubicadas en la provincia de Cotopaxi. Rodemos, por favor, Roberto Carlos, imágenes de lo que justamente había ocurrido en la provincia de Cotopaxi. Ruédele, por favor, ruédele. Está sin audio, no me cierra a mí el audio, Robert, por favor. Ahí tienen ustedes
Estos episodios se viralizaron ayer en redes sociales. Grupos de indígenas que llegaron a fincas en donde estaban trabajando, donde había trabajadores laborando en el inicio de la semana y pretendiendo impedirles que hagan su trabajo. Hay una empresa, hay unas imágenes de una empresa llamada Provefrut, ubicada más o menos a 10 kilómetros de la Panamericana, de la E35 en la provincia de Cotopaxi, en donde pretendieron ingresar violentamente a esas instalaciones para impedir que sigan trabajando. Esto ocurrió ayer. Y sobre esto, evidentemente, digamos, este es un hecho que uno tiene que condenar. Uno no puede estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con estos hechos, de modo alguno. Esto para mí no es protesta social. Esto para mí no va de la mano con el legítimo derecho a la protesta social, que en lo personal yo sí defiendo. Ahí están las imágenes de Provefrut. Tenemos un camión y ahí hay un grupo de manifestantes que pretendió ingresar abruptamente a estas instalaciones. No sé si finalmente lo hicieron. Pero para mí esto no es protesta social, para mí. Esto no tiene nada que ver, gracias Roberto Carlos, esto no tiene nada que ver con la protesta social. Nada que ver con la protesta social. No tiene nada que ver con la protesta social. Tenemos unas fotografías que se difundieron ayer de vehículos que fueron impedidos de avanzar en la carretera Cuenca-Molleturo, entiendo, de camiones, incluso vehículos que fueron a los cuales les prendieron fuego. Sigamos mostrando las fotografías. Vean ustedes. Esto se denunció, ocurrió en la provincia de Azuay. Esto para mí no es protesta social. Esto para mí no es. Quemar vehículos, secuestrar vehículos y quemar vehículos no es protesta social. Yo les invito a reflexionar en ese sentido. Para mí no es protesta social esto. No lo es. Para mí este es un exceso por parte de manifestantes que no entendieron la naturaleza de lo que es la protesta social. La protesta social es legítima, está consagrada en la Constitución. Es un derecho la movilización y la protesta. Lo que no es un derecho es esto que acabamos de señalar, porque esto ya raya en el vandalismo. Ahora bien, sobre esto, pueden responsabilizar de flagrancia a Leonidas Issa de que él es el autor intelectual o material de esto que acabamos de ver, tanto de lo que pasó en el centro del país cuanto de lo que ocurrió en horas de la madrugada en la carretera Cuenca-Molleturo. Yo simplemente pregunto si se puede establecer, si se puede probar que el señor Leonidas Issa Salazar, presidente de la CONAIE, es el autor intelectual o material tanto de la irrupción abrupta de manifestantes en fincas florícolas del centro del país, cuanto de esta actitud de incendiar vehículos en la provincia de Azuay. Creo que es un tema para discutirlo y para reflexionarlo, porque por supuesto, pues, si a Issa lo han detenido por un delito flagrante, hay que presentar el delito flagrante y hay que probar el delito flagrante, y con esa prueba seguramente lo dejarán detenido y le iniciarán una instrucción fiscal, me imagino yo. Habrá que ver cómo procede justamente la autoridad del día de hoy. Pero por otra parte, también hemos tenido, pues, del otro lado, actitudes que en lo personal yo no comparto por parte de la Policía Nacional. Rodemos las imágenes de la presencia de la policía en las inmediaciones del Colegio Mejía, Roberto Carlos. Póngame ahí las imágenes. A mí, por ejemplo, yo me pongo a pensar en la audiencia. Y les invito a compartir conmigo este comentario. ¿No les parecería espectacular ver esta movilización que estamos viendo de dos policías en la motocicleta, de gente que está tratando de recorrer las calles, si así actuaran para combatir a la delincuencia? Pero en cambio acá vemos una gran cantidad de policías. Dicen que no hay policías para combatir la delincuencia, que hay un déficit de policías. Y aquí tenemos un montón en las inmediaciones del Colegio Mejía, un montón. Ahí sí tenemos policías. Para esto sí tenemos policías. Para esto sí los policías muy ágiles en las motocicletas, ¿no? Para esto sí. Pero para controlar la delincuencia no. Para patrullar en los barrios no. Hay una gran cantidad de barrios a nivel nacional, en todas las ciudades, en donde no se ejercen patrullajes por parte de la policía.
Pongamos el otro video, Roberto Carlos, el de la detención del chico. Que ese video también, a mí en lo personal me ha indignado. Miren ustedes, 3 policías para detener a un chico. 3. Ahí sí, 3 para detener a un chico. Vean ustedes. Tenemos a la señora que trata de detenerlo al chico, me imagino que es un familiar, la mamá, que no sé qué. Vean ustedes. ¿Cuántos policías para detener a un chico? ¿Ustedes creen que la viralización de este video ayer no generó indignación? Vean cómo lo jalonea. Le jalonea el de la policía a la señora que no le quiere soltar. Gracias, Roberto Carlos. Que no le quiere soltar al chico que se lo querían llevar detenido. Pero para esto sí, la policía actúa. Pero para defendernos a los ecuatorianos, para defendernos de este momento de inseguridad que estamos enfrentando, no hay la misma actitud por parte de la Policía Nacional. Yo sí cito y señalo esto. Sí cito. 3 policías para jalonear a un chico. 3. Pero para enfrentar a la delincuencia, ahí sí no asoman, ¿no? Ahí sí no asoman. Y decía, ayer dentro de las evaluaciones, el ministro de Gobierno dijo, al final, digamos al mediodía, en la primera evaluación, que el gobierno no entiende la naturaleza de la protesta porque los 10 puntos de la CONAIE se han cumplido. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro Francisco Jiménez al mediodía y luego lo vamos a ir rápidamente analizando en honor al tiempo. Escuchemos a Francisco Jiménez. De los 10 puntos que yo tengo aquí, si lo vemos, no más subida del precio de los combustibles, no han subido. Alivio económico para más de 4 millones de familias, hemos aumentado la entrega del bono, inclusive para las madres en proceso de gestación. Precios justos en los productos del campo, estamos trabajando en eso con un sistema y una metodología de control de precios que hemos llevado a cabo con las diferentes gobernaciones y de los cuales yo podría darles un reporte actualizado de cuántos operativos de control de precios se han llevado a cabo. Y sobre todo está trabajando, como ya lo mencioné, el ministro de Agricultura en algunos acuerdos con la empresa privada justamente para aligerar esta carga. Empleos y derechos laborales para frenar la precarización, no hemos aumentado de ninguna manera la precarización laboral, todo lo contrario, queremos ampliar el mercado laboral y además se han incrementado 300.000 nuevos puestos en los últimos 6-7 meses. Moratoria, de hecho subió el salario en $425 como ustedes lo conocen. Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva, hemos luchado de forma, ningún gobierno como este ha luchado contra la minería ilegal. El presidente se ha personado, por ejemplo, en lugares como Zaruma, personalmente ha ido él a dar cuenta de los trabajos que se están haciendo justamente para frenar este tipo de excesos. En cuanto a derechos colectivos, los hemos respetado, la educación intercultural bilingüe, si no me equivoco, ministra, me parece que han sido 6 millones lo que se ha invertido en este año en educación intercultural bilingüe. Privatización de sectores estratégicos, no ha habido ninguna privatización de sectores estratégicos. Políticas de control de precios y especulación en el mercado, ya me refería a ellos. Hace un momento, salud y educación, no ha habido ninguna cartera que tenga más inversión como la de educación y un trabajo, por ejemplo, de recuperación de infraestructura educativa en el último año. Yo he participado de algunas inauguraciones, se han recuperado 100 escuelas rurales y se está trabajando inclusive para aumentar esa inversión. En el caso de salud, no es secreto para nadie que hemos venido trabajando en todo un proceso de externalización de medicinas que no solamente va a superar el desabastecimiento que temporalmente ha existido, sino que además se van a poder adquirir medicinas a la 10ª parte del precio que se estaba adquiriendo hasta el momento. Y finalmente, seguridad, protección y generación de políticas públicas. Ha habido una serie de medidas en materia de seguridad. Hace apenas unos días tuvimos el primer encuentro de seguridad con todos los alcaldes del país. Bueno, no vinieron todos, pero vino aproximadamente el 80%. Se pudieron trabajar algunas políticas. Hemos implementado el estado de excepción en las provincias más conflictivas. Se han mejorado los protocolos de intervención en los centros de rehabilitación social. Se está estableciendo una serie de procesos de modernización en términos de recursos, de tecnología y otra. 30.000 policías, y no solo eso, se tomó la decisión por parte del gobierno de separar el Ministerio de Gobierno para que haya una mayor especialización en este tipo de actividades, y todos los temas de seguridad hoy están a cargo del Ministerio del Interior, mientras que los temas de política y gobierno están a cargo del Ministerio de Gobierno. Entonces, acabo de hacer un repaso de los 10 puntos. Para los 10 puntos tenemos respuestas.
Nosotros seguimos abiertos al diálogo, pero necesitamos que nos digan concretamente en qué no hemos cumplido. Porque aquí hemos venido trabajando con las diferentes carteras de Estado en función de los grandes intereses del país. Bueno, el ministro ha dicho que han cumplido con todo lo que han dicho los indígenas. Pero me parece a mí que, con todo respeto, el ministro Jiménez dice solamente lo que conviene decir, ¿no? Lo que conviene decir. Ya nos vamos a enlazar con Yesenia Guamaní. Le pido un par de minutos nomás. Quiero cerrar el comentario. A ver, cuando el ministro Jiménez dice que es verdad que no han subido los combustibles, claro, la extra, el diésel y el Ecopaís, es verdad que hubo un aumento y luego declararon congelado el precio de estos combustibles, y el que sube constantemente es el precio de la gasolina super. Y eso tiene razón el ministro Jiménez. Más allá de que la postura de la CONAIE es que estos precios del diésel, de la gasolina extra y del Ecopaís se reduzcan a $1.50 en el caso del diésel y a $2.10 en el caso del extra y Ecopaís, y ahí se congelen. Ya, en eso no se van a poner de acuerdo. No se pusieron de acuerdo en octubre, no se pusieron de acuerdo en noviembre y no se van ya a poner de acuerdo. Pero, por ejemplo, le han pedido un alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de deudas con reducción de tasas de interés en el sistema financiero. Ese es el pedido de la CONAIE. Pero el ministro habla de los bonos. No habla de esto que pide la CONAIE. Sobre cuál es la respuesta. Si es posible esta moratoria de mínimo un año y renegociación de deudas con la reducción de tasas de interés en el sistema financiero. Porque ahí habría que hablar con los bancos. A ver si es posible. Pero sobre esto lo dice el ministro Jiménez ayer. Luego habla de precios justos, habla de operativos de control. En el punto 3 de la plataforma de la CONAIE dice precios justos en los productos del campo: leche, arroz, bananos, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más. No al cobro de regalías en las flores, para que millones de campesinos, pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo. El ministro dice que se está aplicando una política de precios justos. Me encantaría saber dónde, señor ministro, con todo cariño. ¿En qué parte? Si cuando uno va al supermercado o al mercado se encuentra cada día, cada semana, cada mes con los precios sobre las nubes. Y una de las cosas que en lo personal he insistido recurrentemente es en la ausencia de decisiones que permitan, de alguna manera, minimizar el impacto de los factores externos que están golpeando la economía de los que menos tienen, para poder acceder a la compra de productos en el mercado. Luego se habla, le piden no a la precarización laboral, empleo y derechos laborales, políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Dice, no ha habido precarización, pero tampoco han presentado hasta ahora una iniciativa de reforma laboral, señor ministro. Ni tampoco han presentado una política pública para generar empleo. Se quedan con que se han incrementado en 350,000 las plazas de empleo durante el primer año de gobierno. Yo voy a insistir en lo que dije en algún momento. ¿Dónde están esas plazas de empleo? ¿En qué parte? Yo creo que el gobierno debería explicar en qué parte están esas plazas de empleo. Le piden la elaboración de la ampliación de la frontera extractiva minera, petrolera y auditoría de reparación integral de los impactos socioambientales, pero el ministro se queda en la minería ilegal. Pero no habla de lo otro. Hablan del respeto a los 21 derechos colectivos, asegura que se ha cumplido con la educación intercultural bilingüe. No tengo datos sobre el tema. Le piden alto a la privatización, dice que no ha habido privatización, sin embargo se está pretendiendo vender el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico está en marcha, la venta del Banco del Pacífico está en marcha. Así que no es verdad que no hay una intención de vender el Banco del Pacífico. No lo mencionó ayer el ministro de Gobierno. La política de control de precios, que ya la mencionó. Salud y educación dicen que se ha cumplido como nunca antes con el presupuesto en salud y educación. Ministro Jiménez, no hay medicamentos en los hospitales. No hay insumos en los hospitales. Pregúntele a los médicos, no le crea a este periodista, no le crea a los indígenas, no crea a las organizaciones sociales. Crea en los pacientes y en los médicos de los hospitales públicos. No hay medicamentos, no hay insumos. Hay una precariedad para la atención de salud en los hospitales públicos, tanto los de la red de salud pública del Ministerio de Salud cuanto los del IES. Pero eso lo mencionó el ministro Jiménez. Y habla del tema de la seguridad, que es el 10º punto, que están trabajando en una política de seguridad, pero no reconoce que como nunca antes hoy,
Estamos enfrentando una ola de inseguridad, pero sin precedentes, en la cual salimos a la calle y nos asustamos porque tenemos el temor de que nos asalten. Entonces aquí hay de lado y lado. Hay que ser sensibles de lado y lado. No solamente de los unos y no solamente de los otros, ministro Jiménez. Y a los señores dirigentes de las organizaciones sociales. Me he tomado el tiempo en estos minutos del comentario para mostrarles todas las aristas de lo que ha pasado en estas horas y cada uno de ustedes tendrá su valoración. Les he dado la mía. Yo repudio lo que pasó ayer en el centro del país con la irrupción abrupta en fincas donde estaban trabajando. Para mí eso no es protesta social. Como también repudio los excesos de la fuerza pública en algunas manifestaciones. Y sí me quedan dudas sobre la manera como el señor Issa fue detenido el día de ayer. La gran interrogante es si se cumplieron o no con sus derechos constitucionales, porque le puede caer muy mal a un segmento del país el señor Issa, pero el señor Issa tiene derechos constitucionales que deben ser respetados, so pena de que el Estado ecuatoriano, que es un cliente frecuente del sistema interamericano de los derechos humanos, sea para variar denunciado, porque aquí no se respeta el Estado de Derecho. Les dejo ahí para la reflexión y para el debate público. 7:14, más adelante les doy la mención de Capitán Cangrejo, querido Robert. Vamos a la pausa rapidito, que al regresar estaremos ya dialogando con Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y luego tendremos a Pauqui Castro de la CONAIE. Hablaremos con él en minutos aquí en A Primera Hora. Volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.